Rejuvenate Podcast seguimos actualizando y educando a la población sobre cirugía plástica. Señores, yo me he dado cuenta que las pacientes cuando se hace una cirugía plástica compran un montón de cosas que a veces yo digo, pero vea que ahí es necesario tantas cosas. ¿De eso es que vamos a hablar hoy? De eso es que vamos a hablar, sí, wow. Claro que sí, porque hay que orientar a la población. Vamos a orientar a la paciente. Por el estudio, entonces. Porque, óyeme, es una cantidad. Sí tengo una lista. Se traen una lista, una maleta llena de cosas que al final yo le digo, pero es que esto no lo necesita, esto no, aquello. Por ejemplo, la tabla. Hay un tema con la tabla después de una abdominoplastía. A mí no me gusta que mi paciente se me ponga una tabla aquí después de la abdominoplastía, por lo menos en el primer mes. ¿Tú sabes por qué? Porque la compresión que me hace en el abdomen es tal que me puede lastimar el ombligo, sobre todo el ombligo, y me puede hacer una dehiscencia, o sea que se abra el ombligo por la presión que ejerce la tabla. Entonces, y la misma presión de la tabla puede hacer que los vasos sanguíneos se colapsen y que no haya suficiente sangre al borde de la herida y que te produzca incluso una dehiscencia de la herida de la abdominoplastía, usar una tabla antes de tiempo. Entonces, lo ideal es que el paciente siempre, antes de comprar cosas, señores, que le consulten a su médico, como yo le digo a la paciente, en este proceso postoperatorio, tú vas a encontrar un sinnúmero de personas que te van a querer vender de todo. Ahora bien, no compre nada sin consultarlo. Porque hay pacientes que tú le cobras una X cantidad de dinero por un procedimiento quirúrgico y ellas gastan el doble después en cosas que no van a necesitar. Y si lo necesitan es por un solo día. Oye, te tengo una buena. ¿Cuál, hermano? La almohada porque se hicieron el BBL. Se pusieron grasa en la nalga. Y usted va y compra una almohada. Una almohada. Para ponérsela en la nalga. La almohada no está hecha con el mismo tejido que está hecho el mueble. O la almohada con la que usted duerme por la cabeza. Igual. No es lo mismo que la almohada con la formita redonda. Para mí eso no tiene razón de ser. Porque te va a provocar presión. Es lo mismo. La idea es que sentarte en un mueble y sentarte arriba de la almohada, los dos tienen colchepuma, no sé. Bueno, óyeme, el mismo tejido, la almohada y el mueble. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, lo que pasa es que hay algunas almohadas que deben ser entonces de Siri, que son de pluma de ganso. No, óyeme. Particularmente yo, cuando hago una lipotransferencia, porque recordemos algo, el injerto graso se comporta como un injerto. El injerto de piel, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros levantamos la cura al 5º o 6º día, con una cura a presión. ¿Por qué? Porque la primera 24 horas después de colocado un injerto, ese injerto se nutre del plasma que queda en ese lecho. Con la grasa pasa igual. La grasa se comporta como un injerto. Entonces, ¿qué yo le digo a mi paciente? Trate de no sentarse. Como dijimos en el episodio pasado, me gusta mucho que el paciente camine, que deambule, que no vaya a acostarse a la cama. Yo le digo, manténgase la mayor parte del tiempo de pie y si se cansa, acuéstese mejor. No, pero hay alguna y que no se me siente en 5 o 6 días o que se siente lo menos posible. Mira, hay una forma que yo le he explicado siempre a la paciente de cómo debe sentarse. Después de una lipotransferencia en los glúteos, lo ideal es que la paciente se siente recta, que se siente derecha. Claro. Si la paciente se siente recta, no se está sentando sobre el glúteo, sino que se está sentando sobre los muslos. Yo a veces le digo a la paciente que se pongan unos cojines o una almohada debajo del muslo. Entonces, presión del glúteo. Exacto, entonces no es que no te sientes, te puedes sentar, pero siéntate recta, correctamente, o sea que el glúteo se pegue al espaldar de la silla y de esa manera tú no le haces presión al glúteo. Otra cosa es la almohada. Mira, sí se puede... Hablando de almohada, ¿tú sabes lo que me pasó allá recientemente en la clínica? Yo operé a una paciente de una lipoescultura, yo no le indico el pilo. Pero sin embargo, todas llegan con eso después de la consulta. Porque la prima, la tía, la vecina, la del lado le dijo. Hubo una que hasta la masajita se le hubo una que fue con otro colega, que era asistente de otro colega, o que llevaba paciente a otro colega, y de repente a las 6 de la mañana ya le hubiese vendido todo a la paciente de nosotros. La almohada. Todo. Oye, el famoso polvo blanco este. El polvo cicatrizante. Dios. A toda la paciente quieren ponerle polvo cicatrizante. Qué batalla. Ay, doctor. Y entonces te llegan a la consulta con una mercocha. Y lo peor porque se ponen polvo sobre polvo. Polvo sobre polvo. Entonces usted tiene que limpiarse la herida 2 veces al día, pero se dejan el polvo de la mañana y se vuelven a poner polvo en la noche, y polvo en la mañana y polvo en la noche. Sobre todo en el ombligo. Mira, sobre todo en el ombligo. En el ombligo no te eches ese polvo.
Y si te va a poner el polvo en el ombligo, primero tienes que ponerle una gasa, entrar una gasita dentro del ombligo y alrededor del ombligo, entonces ahí sí te podría echar el polvo, pero que no se entre en el fondo del ombligo, porque ahí no hay herida. Sí, sí, no, que señorita, mi prima me dijo. Señora, doña que se opera. La literatura dice que para que una herida cicatrice rápidamente y bien, tiene que haber un grado de humedad. Si no hay un grado de humedad, la cicatrización se retrasa porque las células que producen el colágeno, que se llaman fibroblastos, tienen que tener un ambiente húmedo para funcionar. Si usted le quita la humedad echándole el polvo blanco, durará 3 semanas echándose el polvo blanco y el único beneficiario de eso es el laboratorio que produce ese polvo blanco. Es que, o sea, tiene su indicación. O sea, si usted tiene una herida con borde, bien pegadito, todo selladito, con un proceso de cicatrización, a mí me operaron y yo no me puse el polvo blanco. O sea, todo va a depender del caso. No te digo, ok, bien, en la herida pasó un percance, hay un pequeño defecto que no está el borde con el borde. Ahí usted usa el polvo blanco. Pero ahí, no en la herida entera. Dios. Y sobre todo, como te dije ahorita, en el ombligo, señores, no se debe echar en el ombligo, porque entonces eso allá adentro se pone duro, se ensucia, se infecta, y lo que puede, más bien, lo que puede traerle es mal al paciente. Entonces lo ideal es siempre que la paciente se deje llevar de su médico. Cualquier orientación es simple. Pregúntale la paciente que viene también, profesor, con la barra de silicona, que se la quiere poner a los 3 días de silicona. A los 3 días. Hermano, 3 días de operada. Doctor, mire que yo tengo una amiga que me dijo esta barra de silicón, que si yo me la puedo poner. Mi amor. Eso a su tiempo. Te la pondrás. Después de un mes. Pero deja que pase un mes por lo menos. Yo te voy a decir cuánto tú te vas a poner eso. Todo eso que trajiste en esa maleta, pudiste habértelo ahorrado, lo hubieras dejado en tu ciudad donde tú vives, y cuando tú llegas a tu ciudad es que tú vas a comenzar a utilizar todo eso que tú trajiste. No le ha llegado a algunos pacientes que llegan a la consulta y desde que llegan a la consulta traen un Tarazona para que tú se la pongas el día de la cirugía. Ay, sí. Sí. Doctor, inyéteme esteroides. Esteroides para cicatrizar bien. Y entonces, sin queloides. Según los estudios. Yo hago queloides. Enséñamelo el queloide. Según la literatura. Una cicatriz. Mira, según la literatura, tú no puedes colocar un esteroide antes del 7º día de la. Mira. Después del 7º día tú puedes colocar esteroide. Yo le decía. Porque, escuchen, para que haya cicatrización debe haber inflamación. Si no hay inflamación, no va a haber cicatrización. Entonces, los esteroides inhiben el proceso inflamatorio y por ende retrasan el proceso de cicatrización o de curación de las heridas. Dorian, ese fue mi primer seminario en Venezuela. Y un tarazone, el tema una transinolona, vamos a poner es el tema número 4 en Venezuela. Sí. Una transinolona me tocó a mí ese seminario. Una transinolona mal inyectada, tarazone o kenacol, como lo conocen la mayoría de los pacientes que viven en Estados Unidos, puede producir atrofia de la piel. Y ahí es cuando ustedes tienen un queloide en la abdominoplastía, por decirlo de alguna manera, o ustedes asumen que tienen un queloide en la abdominoplastía y comienzan a inyectarse la transinolona con un tiempo intermedio que no es el adecuado y se lo ponen cada 7 días, cada 10 días, en vez de cada 21 o cada mes, se produce una atrofia de la herida y esa herida que tenía 1 centímetro de ancho se pone de 1,5 pulgadas de ancho y se le ven todos los vasitos sanguíneos a la herida en el medio y es producto de una transinolona que estuvo mal aplicada. Es así. Otra cosa, el aceite. No es que no me gusta, pero como dije ahorita, todo tiene su tiempo. Están llegando con el aceite de rosa mosqueta al día de la cirugía. Con el puesto. El aceite de rosa mosqueta, o sea, tiene muy buenas propiedades el aceite de rosa mosqueta. Va a haber un momento en que lo vas a usar. El aloe vera, para estas pacientes que usan todo va a tener un momento. Entonces déjense de estar gastando dinero en todo lo que le vendan, porque ahora mismo existe un sinnúmero de negocios alrededor de nuestra profesión que a veces no le benefician a ustedes. Le puede crear más mal que bien. Como dije en el episodio pasado, su médico que lo operó conoce más que nadie lo que va a utilizar por su formación, por su experiencia, por su expertise. O sea, pregúntele a su médico antes de irse a gastar dinero. Yo, por ejemplo, los pacientes míos, que yo les realizo una abdominoplastia, la primera semana yo no le doy masaje en la parte del colgado. ¿Por qué? Lo he visto. Yo he visto eso. Yo, normalmente las masajistas utilizan aceite, lubricante, lo que fuese, que usaran para dar los masajes allí. Y la mayoría penetran en la herida, produciendo infección de la herida, produciendo discencia de las heridas.
Después que yo tengo como 5 años no dando el masaje los primeros 10 días o 7, una semana, dependiendo del paciente, he tenido muy poca infección del sitio quirúrgico. Por no decir algo muy nulo. Y antes era más frecuente tenerlo. Y vi otro colega viejo que 20 años graduado y me dijo, yo hago esto y me ha funcionado. Y yo agarré y lo implementé y me ha ido maravillosamente con eso. Yo uso el aceite rosa mosqueta después de hacer cualquier tipo de herida, tanto en la mama, en el abdomen, en el rostro, pero siempre le indico a la paciente que debe ser un mes después de la cirugía. ¿Por qué un mes? Porque ya en un mes la cicatriz posiblemente ya está bien curada, no está abierta, y si no hay ninguna parte abierta, entonces ya tú puedes usar el aceite o también la banda de silicón. Es buena, pero después de un mes, nunca antes. Yo he tomado un aprendizaje del maestro aquí, el doctor Héctor Pílades Herrera. Y ese aprendizaje es que para que mis pacientes no hagan lo que le da la gana, dentro de su paquete quirúrgico, yo lo incluyo los medicamentos que la paciente va a tomar y va a utilizar los primeros 10 días de la cirugía. Sí. Porque los pacientes son geniales y los farmacéuticos son mejores aún. Entonces llega la paciente con la indicación de qué es lo que va a tomar y el farmacéutico, para ganarse una venta o para ganarse 1%, le cambia el medicamento por otro que le convenga. O la paciente quiere hacer, como bien decías tú en otros episodios, combinar medicamentos analgésicos que trae desde su país de origen o que utiliza regularmente con los medicamentos que tú le estás dando. Entonces, eso lo vi con Pílades y me pareció una excelentísima idea. Lo que hago es que le entrego un kit a la paciente, una bolsa, y en esa bolsa la paciente va a tener el antibiótico que va a utilizar los primeros 10 días, el analgésico que yo entiendo que debe utilizar los primeros 10 días, el protector gástrico que la paciente va a utilizar los primeros 10 días, los suplementos que yo quiero que ella tome, dígase, vitamina C, hierro, lo que yo entiendo que ella debe de utilizar en esos 10 días. E inclusive le doy las cremas para los moretones que ella va a utilizar en su masaje. Si va a ser trombosí, si va a ser árnica, si va a ser púrpura, valgan las cuñas. Lo que yo entiendo que a la paciente le va bien, yo se lo voy a dar para que ella los use después en sus primeros 10 días, porque yo sé que esos son los días más álgidos de la paciente, de la cirugía y de las cicatrices. Y después de ahí, entonces yo digo, mira, perfecto, pasaron esos 10 días, doctor, mire que yo me quiero poner esta crema que me indicó mi amiga, tráemela, la veo, sí, funciona, úsala, no hay ningún problema. Doctor, mire que yo me quiero tomar este medicamento para la inflamación que me indicó una pastilla de piña con pepino que me indicó mi mamá que se la bebió, tráemela, yo la veo, y si la veo y entiendo que funciona, tómatela porque daño no te va a hacer. Pero ya el proceso donde está el problema infeccioso inicial, que son entre los primeros 5 a los primeros 15 días, ya uno lo cubrió con los medicamentos que uno necesita que sean usados. Tú sabes que para nosotros resolver ese tema de los medicamentos también y para que no cambien los medicamentos que nosotros preferimos que el paciente tome. En Rejuvenate, nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos una bolsita, ¿verdad? Un paquete de medicamentos para los primeros 10 días, porque yo entiendo que los primeros 10 días es que el paciente necesita ciertos medicamentos, analgésicos, vitaminas, antibióticos, el anticoagulante que es sumamente importante. Antes lo hacíamos por 10 días, pero ya lo estamos haciendo por 30 días el anticoagulante y es vía oral. Preferimos siempre el anticoagulante vía oral porque hay pacientes que tal vez no quieren puyarse por el dolor, etcétera. Pero lo ideal es, en nuestro centro, en Rejuvenate, tenemos ese paquetico que tiene todo al mismo precio de la farmacia. Te evita el traslado a la farmacia y te evita también de que se cambien. Nosotros estamos que se lo incluimos en el paquete, profesor. Para que no vengan con excusas. Mira, tus paquetes quirúrgicos son tanto. Dentro de ese paquete yo te voy a incluir los medicamentos. Y el día de la de alta, si yo voy a darle la de alta, si va alguno de los colegas, alguno de los asistentes, le entrega eso en su mano y le dice, mira, esto es lo que tú te vas a beber y mira tu indicación aquí de cómo tú lo vas a tomar, pero aquí está todo lo que tú necesitas. En mis inicios yo vi mucho eso, ese cambio de medicamento por la farmacia. Lo vi mucho en mis inicios y por eso fue que yo adopté eso. Eso hace ya más de 9, 8 años. Y yo dije, no, que no puede ser. ¿Quién te indicó esto? No, eso fue lo que me dio la de la farmacia. Entonces yo me evito eso. ¿Sabes? Ahí también alguna masajista o algún personal de esos que se caracterizan por vender a todos los pacientes, ¿sabes qué le venden? Las medias antiembólicas. Sí. Normalmente yo a todos mis pacientes le coloco medias antiembólicas y a la paciente les digo que tiene que dejársela puesta por mínimo 10 días sin retirarse.
¿Qué pasa? Algunas científicas masajistas o no sé, le sugieren cómprate una porque si se te ensucian para que te la cambien. ¿Qué pasa? Si tú te quitas la media, pierde el efecto. Normalmente las plaquetas tienen la vida media de 7 días y normalmente allí en el miembro inferior los trombos que se producen son a veces por plaquetas, trombos plaquetarios. ¿Qué pasa? Si usted tiene la media puesta por 7 días, esa media hacen como compresión allí y es más difícil que ese trombo pueda migrar hacia los pulmones. Y normalmente el organismo puede resolver ese trombo, alisarlo, o sea, retirarlo aproximadamente en 10 días. Entonces, lo rompe. Entonces, si tú te quitas la media y tú tienes un trombo allí en los miembros inferiores, en el mismo movimiento. En ese mismo movimiento, el trombo va a migrar a los pulmones. Se desprende de la pierna y termina en el pulmón. Termina en el pulmón, presentando una complicación muy grave. Entonces, si usted es paciente y tiene sus medias, llévese de las recomendaciones del médico. No se lleve de la amiguita que le dijo, quítate la media, lava esa media que está sucia. No la lave, ponte una media encima, pero no te quite esa. Entonces, para evitar el tromboembolismo pulmonar en un paciente postquirúrgico después de la cirugía, hay cosas que debe hacer. Número 1, te deja la media puesta. Número 2, te toma el medicamento, el anticoagulante que te indicamos. Pero número 3, muy, muy importante, que camine. No te quedes sentada, no te quedes acostada. Camina, toma mucha agua, 3 suficiente litros. agua. Yo le pongo el agua como si fuera una medicina. Como debe ser. Le digo, tienes que tomarte una botella de agua cada 4 horas. Entonces tú vas a tener ahí una botella de agua y en 4 horas tienes que bebértela. Y para 4 horas otra vez tienes que beberte otra botella de agua. Eso me va a asegurar que la paciente... le digo, esto es como si fuera un medicamento, como si fuera una medicina. Tú te tomas el antibiótico 2 veces al día, tú te tomas el analgésico 3 veces cada 8 horas, tú te vas a beber una botella de agua cada 4 o 5 horas. Lo que me va a hacer a mí que la paciente se va a tomar por lo menos 2,5 litros, 3 litros de agua y eso va a mantener la paciente bien hidratada, una sangre que no va a estar viscosa. Y eso va a evitar muchísimas Otra cosa es también la nutrición. El paciente después de una cirugía tiene que nutrirse bien. Es un paciente que tiene que comer. Hay pacientes que quieren empezar la dieta al otro día de la cirugía. Ay, no, doctor, yo comí lechuga con eso. Usted necesita proteína. El primer mes después de una cirugía corporal, el paciente no puede estar en dieta. El paciente necesita proteína sobre todo. Necesita nutrirse bien. Es una paciente que necesita comer fruta, ingerir frutas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos casos los pacientes se estreñen y es por el tema de la misma anestesia. Ya están muchos medicamentos. Y exacto, los medicamentos, el hierro y la mayoría y muchísimas mujeres son estreñidas. Eso es así. Tienen dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Después de cada 10. Exacto. Entonces, para evitar el estreñimiento después de una cirugía plástica, lo ideal es que el paciente ingiera mucha agua, que ingiera frutas, que coma comida que tengan fibras, que se alimente bien y que le pregunte a su doctor, mire, yo soy estreñida, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Por ejemplo, ¿qué cosa a mí me gusta que la paciente sí compren? ¿Qué otra cosa le venden? A mí me gustan los conformadores de ombligo. Me dan buen resultado. Sí, funcionan. Sobre todo en los ombligos que a veces tienden a comenzar a cerrarse. Después de 15, 20 días, ese ombligo, si tú no le pones un conformador, él comienza a ponerse pequeñito y pierde su forma anatómica. Entonces, es algo que yo les recomiendo a la paciente que tengan a mano para que lo comiencen a utilizar después que yo les retiro los puntos, a los 15, 20 días que les retiro los puntos del ombligo. Le digo, mira, ponte ese conformador que eso te va a hacer que tu ombligo quede más bonito y póntelo todo el tiempo que puedas y que tengas la faja. Inclusive, 3, 4 meses después, yo le digo, si tú no vas a salir con un vestido que se note, si tú vas en tu casa y eso, ponte tu conformador de ombligo, que eso te va a ayudar a que el ombligo tenga una mejor forma. Tú dijiste bien, conformador de ombligo, no una canica, que a veces le ponen la masajita. Una belluga. Y la cantidad de toallas que le ponen debajo de la faja, también la masajita. Eso también es un tema porque no puede haber una sobrecompresión. La compresión después de una lipoescultura debe ser suave. Y debe ser armónica. A mí me gusta el foam. A mí me encanta el foam también. A mí me gusta el foam. ¿Por qué? A mí me gusta el foam. Porque guarda mucho la humedad. No, pero depende. Pero para la lipo, en la lipo a mí me gusta el foam. Porque después que la paciente, después de 15 días que esa paciente no está drenando ni nada, que tú la ves que se quita las heridas. A mí me gusta el foam. Pero yo siento que las marcaciones que se hacen, yo hago marcaciones abdominales bien discretas, el foam hace que como que la piel
se distribuya de una manera más uniforme. A mí el foam me ha dado Yo prefiero el foam que la famosa toalla, que la tabla, por eso mismo, porque la armonización que te da es mucho más sutil. Y además que es un material suave también. Ahora, es importante que la paciente sepa que así como se cambia la franela, ¿verdad? El foam tienen que lavarlo, tienen que ser higiénico con eso, porque hay pacientes que fácilmente te duran un mes poniéndose el foam y nunca lo han lavado. Entonces ese foam ahí está guardando sucio, sudor, entonces se puede infectar. La toalla sanitaria, porque en el lugar donde está la toalla sanitaria hay más presión que en el otro lugar que no hay. Entonces a veces en el abdomen se ven algunas irregularidades, alguna área más bajita, menos inflamada, y otra área más inflamada. Donde está la toallita está más desinflamada porque tiene más presión. Sin embargo, hay unos espacios que tú le ves un sobresaliente y es porque no hace una compresión homogénea. Por eso me gustan más los foam. Y hay unos que son que es una sola pieza, que es como un cinturón. Un cinturón, sí, que eso suele ir mejor. Son muchos temas, señores. Lo ideal, y siempre vamos a terminar en lo mismo, lo ideal siempre es que las pacientes le pregunten a su médico o al equipo del médico, del cirujano, que son las personas que te van a orientar de la mejor manera. No es la amiga, no es la vecina, no es la más... Hay algo, profesor, antes de terminar este episodio, hay algo que a mí me encanta que mis pacientes compren. Y yo les digo que no lo pueden dejar cuando vienen a operarse. Porque lo van a utilizar seguro, a los 4 días, 5 días de la cirugía, seguro que lo van a utilizar. Y es un vestido bien apretado, de algodón licrado. Eso mis pacientes tienen que comprarlo, y tienen que comprarlo 1 o 2 tallas menos de las que son antes de operarse, porque cuando esas mujeres salen de alta, que salen con su faja, que se dan sus primeros 2 masajes, seguro que llegan a la consulta, a su consulta postoperatoria, primera consulta postoperatoria, con su vestido de algodón licrado, dando cuerpo, mostrando cinturita y cadera. Eso deben ponerlo junto con el kit de los medicamentos, ponerle un vestido de algodón licrado a la paciente. Claro, y es que se operaron para eso, tú ves. Y óyeme, y es espectacular como queda la paciente después de una cirugía corporal, después de una lipoescultura, una abdominoplastia. Antes el vestido no le quedaba, pero ahora le entalla de una manera perfecta. Y eso es lo que hacemos los cirujanos plásticos, hacer que tu ropa, que tu vestido te entalle bien, que te vea bien, que luzca bien. Eso es parte de la cirugía plástica.